Si te gustan las historias que tocan el corazón, aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y comentar desde dónde estás viendo. Siempre es bueno saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora, escucha lo que le pasó a un hombre llamado Stephen Callahan a finales del otoño de 1886, allá en Wyoming. Una de esas historias que nadie olvida. El rancho Callahan no era bonito. Era duro, rocoso, seco, con un viento constante que pasaba por las rendijas de las ventanas como si siempre hubiera alguien susurrando por la casa. Stephen, dueño de todo aquello, era un hombre de pocas palabras, 38 años a cuestas y buena parte de ellos pasados en silencio, desde el día en que perdió a sus padres y poco después a sus dos hermanos en accidentes diferentes. No era cruel, solo cansado. Llevaba una expresión constante de quien aprendió a conversar más con los animales que con la gente. El rancho funcionaba porque no tenía otra opción que mantenerlo vivo. La última semana de octubre de ese año, el tiempo cambió de forma brutal. Una tormenta violenta bajó del norte, trayendo granizo y vientos que parecían venir directamente de las montañas. Cuando pasó, dejó barro por todas partes, dos cercas derribadas y los establos del rancho inundados. Uno de los caballos más viejos tenía fiebre. Stephen pasó la noche entera cuidándolo con paños mojados y oraciones que ni él sabía si aún creía. Pero en el fondo sabía que necesitaba ayuda. Por primera vez en muchos años, lo admitió para sí mismo. 2 días después, por la mañana, Stephen fue hasta la cantina de Rockvale, un poblado con media docena de casas, una iglesia y un mostrador de madera donde se bebía más de lo que se rezaba. Pegó un papel en el tablón de anuncios con letras bien claras. Se busca ayuda para trabajo en el rancho Callahan, comida incluida, pago justo, trabajo duro. Luego volvió a casa y siguió su rutina. El primer día no apareció nadie. El segundo, 2 muchachos intentaron negociar el pago antes de saber a qué era el trabajo. Se fueron sin siquiera ver los establos. Fue solo al tercer día cuando ella apareció, cubierta con una manta gris sucia, sombrero bajo que ocultaba parte del rostro y botas que claramente ya estaban muy usadas. Dijo que se llamaba Linda Rourke. No explicó de dónde venía ni por qué quería el trabajo. Solo preguntó dónde estaban los establos y empezó a trabajar como si ya llevara semanas allí. No se quejó, no pidió nada. Tomó la pala, los baldes, limpió los rincones, donde hasta Stephen ya había desistido de mover. Trabajó hasta después del atardecer y desapareció sin decir buenas noches. La primera impresión de Stephen fue simple. Ella era diferente a todo lo que había visto. Al día siguiente, ella apareció de nuevo. A la misma hora, con la misma ropa, caminando como quien no tiene tiempo para hablar. Y de nuevo trabajó en silencio, con una fuerza extraña para alguien de ese tamaño. Stephen la observaba desde lejos, intentando entender. Ella nunca se sentaba, nunca descansaba y parecía saber exactamente qué necesitaba hacerse. Pero lo que más molestaba a Stephen era una cosa. Ella no tenía caballo ni carreta. Se iba a pie, cada tarde, en dirección a las colinas secas, sin decir una palabra. Stephen intentó ignorar la curiosidad, pero no pudo. Al tercer día, antes de que el sol saliera por completo, se quedó en el porche esperando por ella. Vio a Linda surgir de la leve niebla de la mañana, caminando despacio, como calculando cada paso. Llevaba el cabello recogido bajo el sombrero y el rostro levemente enrojecido por el frío. No dijo nada, solo asintió con la cabeza cuando pasó junto a él. Stephen respondió con un gesto casi imperceptible y se quedó parado, observando. Ella no llevaba mochila. No cargaba nada más que su propio cuerpo. Era como si surgiera de la nada, cumpliera su función y desapareciera.
Con el pasar de los días, Steven notó que ella nunca comía en el rancho. Incluso en los días que él dejaba un trozo de pan y una jarra de leche, sobre el muro de la cocina exterior, Linda no tocaba nada. Seguía firme en el trabajo, cuidando los caballos con precisión, como si intentara dejar una buena impresión, pero sin parecer aduladora. Era diferente. Era como si hiciera aquello por necesidad, pero con dignidad. Y era justamente esa combinación la que molestaba y encantaba a Steven al mismo tiempo. Una tarde fría, mientras alimentaba a los animales, Steven vio a Linda apretar sus manos y luego meterlas dentro de la manta. Estaban moradas por el frío. Eso le perturbó. Al día siguiente dejó un par de guantes de cuero sobre la silla de montar de un caballo. Fingió que eran suyos. Cuando volvió más tarde, los guantes habían desaparecido. Ella no dijo nada, como siempre, pero esa mañana la vio usando los guantes mientras limpiaba el bebedero de los caballos. Era un detalle pequeño, pero para Steven eso significaba algo. No era gratitud explícita, pero tampoco rechazo. Era una especie de aceptación silenciosa. Steven empezó a fijarse en los detalles. Un rasguño nuevo en el brazo de Linda, la forma en que tosía a veces y luego disimulaba, la manera en que miraba de reojo el camino cada vez que escuchaba un ruido lejano, como si siempre esperara a alguien que no quería ver. En ese momento ya no la veía solo como una empleada temporal. Empezaba a ver un misterio que por alguna razón importaba, y las ganas de entender eso lo hacían pensar en ella incluso después de que se iba. Pensaba dónde dormía, cómo se abrigaba por la noche, y por qué estaba allí, en ese rancho, sola. Una noche sin nubes, cuando la luna iluminaba el campo con un brillo frío, Steven tomó una decisión. Esperó a que Linda saliera del rancho y después de unos minutos montó su caballo y siguió el camino por donde ella siempre desaparecía. Mantuvo distancia, sin hacer ruido, solo observando. Vio cuando entró en un sendero estrecho entre árboles secos, casi invisible para quien no conocía la zona. Siguió despacio, atento. Después de unos 20 minutos, vio la luz débil de una lamparina encendida en una pequeña cabaña, casi oculta por la maleza. Era una construcción improvisada, con tablas sueltas y una manta haciendo de puerta. Steven desmontó y se acercó en silencio. Espió por la ventana rajada y en ese momento todo cambió. Dentro de la cabaña, Linda estaba rodeada por 4 niños, 2 niños y 2 niñas, todos pequeños, con ropa remendada, pies sucios y mejillas rojas por el frío. Uno de los niños saltaba sobre un colchón improvisado, mientras las niñas reían bajito. Linda, arrodillada, calentaba algo sobre el fuego débil, tratando de mantener el rostro tranquilo. Steven sintió un nudo en el pecho. La mujer que veía todos los días como una figura solitaria y fuerte, ahora era también madre. Y no era una madre común. Era una mujer intentando proteger a sus hijos del mundo, con casi nada en las manos. Steven volvió al rancho en silencio esa noche, con la imagen de la cabaña y los niños aún pegada en la mente. Toda la escena parecía haberse clavado en su pecho. No durmió bien. Pensaba en los rostros de esos niños y en cómo Linda lograba mantener todo funcionando sola, sin pedir nada a nadie. A la mañana siguiente, al preparar el café, tomó 2 paquetes de harina, un poco de carne salada y 2 jabones pequeños que guardaba en el cajón. Enrolló todo en un paño limpio y salió antes de que Linda llegara. Dejó el paquete cerca de la cabaña, sobre una piedra, y se fue sin tocar la puerta. No sabía si ella lo aceptaría. Tampoco quería que pareciera lástima, porque sabía que eso podía ser peor. Pero en el fondo, solo quería que esos niños tuvieran un poco más de comodidad. Cuando Linda llegó al rancho ese día, tenía el rostro impasible, como siempre.
No dijo nada, no agradeció, no dejó escapar ninguna expresión diferente, pero había algo nuevo allí. Ella miraba un poco más a los ojos de Steven, por breves instantes, pero suficientes para que Steven notara que ella sabía. Y, más que eso, que no estaba enojada. Desde ese día, Steven empezó a dejar pequeñas cosas cerca de la cabaña siempre que podía. Un poco de arroz, una botella de leche, medias infantiles cosidas a mano, cosas simples pero que creía que harían la diferencia. Linda nunca habló, nunca preguntó de dónde venían los objetos, ni intentó impedirlo. Pero Steven notaba que con el tiempo ella empezaba a estar menos tensa. Trabajaba con un poco menos de rigidez. Respiraba un poco más profundo. Era como si ese cuidado silencioso hubiera perforado una gruesa capa de desconfianza que ella llevaba dentro. Aún así, ella seguía desapareciendo al final de cada día. Nunca se quedaba más allá del horario. Nunca pidió descansar o extender el turno. Parecía tener un reloj interno que se activaba cuando el sol tocaba el horizonte. Steven aprendió a respetar eso, pero también empezó a acostumbrarse a su presencia. Cuando ella faltó un día entero, algo que nunca había pasado, él se puso inquieto. Pasó la tarde dando vueltas por el rancho mirando la puerta y tratando de no imaginar lo peor. Al segundo día, ella apareció, con un vendaje en el brazo y ojeras profundas. Él no preguntó nada, solo ofreció agua y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Poco a poco, aún sin palabras, empezó a formarse entre ellos una especie de pacto. No era amistad ni confianza explícita, sino respeto. Steven se dio cuenta de que podía contar con Linda. No solo hacía bien el trabajo, sino que cuidaba a los animales con un cuidado que recordaba al de quien cuida a personas. Un día vio a un potrillo apoyar la cabeza en su hombro, y Linda cerró los ojos por un segundo, como si absorbiera un poco de paz de eso. Fue la primera vez que vio algo tan humano en ella, y eso lo marcó. El rancho, que antes era un lugar donde solo se oía el sonido de los caballos y el viento, empezó a ganar un tipo diferente de silencio, un silencio compartido. Linda seguía sin decir casi nada, pero sus gestos ya hablaban por ella, y Steven, que siempre vivió dentro de sí mismo, empezó a notar que algo estaba cambiando. No era solo ella la que había dejado de parecer una extraña. Él mismo se estaba convirtiendo en alguien diferente, alguien que volvía a importarse. El frío empezó a apretar de verdad cuando llegó noviembre. Las madrugadas se cubrían de escarcha y hasta los caballos se encogían bajo las lonas. Steven reforzó las puertas de los establos y llevó heno extra, pero no podía sacar de su cabeza la imagen de esa cabaña donde Linda vivía con sus hijos. Empezó a imaginar las corrientes de aire pasando por las rendijas, a los niños amontonados para calentarse. Y por más que intentaba racionalizar, una inquietud constante lo invadía. Era como si parte de la responsabilidad ahora fuera suya también. La noche que llegó la tormenta, Steven no lo pensó dos veces. El cielo se volvió púrpura antes de oscurecer, y pronto llegaron ráfagas de viento tan fuertes que parecían arrancar el techo. La lluvia cayó sin tregua. En minutos, los caminos se volvieron barro pesado. Steven sabía que la cabaña de Linda no resistiría mucho. Tomó el caballo más fuerte, llenó 2 mantas en el alforje y partió sin avisar, enfrentando el temporal con la determinación de quien sabe que no puede esperar al amanecer. Cuando llegó, encontró la escena que temía. La parte delantera de la cabaña se estaba derrumbando y una ventana había sido arrancada por el viento. Linda sangraba por un corte en la frente, intentando mantener a los niños protegidos detrás de un colchón apoyado en la pared más firme. Los niños temblaban, encogidos, con miradas confusas y asustadas. Steven no dudó. Bajó del caballo, envolvió a cada uno con las mantas y dijo solo, «Vamos». Linda no discutió.
Por primera vez, solo obedeció. Con los ojos vidriosos, aceptó el gesto como quien sabe que no hay otra opción. El camino de regreso fue lento y difícil, pero nadie se quejó, ni siquiera los niños. Al llegar al rancho, Steven los llevó directamente a la casa principal. Puso agua a hervir, encendió todas las lámparas y preparó leche con miel, aunque no sabía si a los niños les gustaba. Linda observaba en silencio, con los hombros caídos, como si aún tratara de entender si aquello era real. Steven no decía mucho, pero sus actos hablaban fuerte. Cuidaba de cada uno con una delicadeza inesperada, como quien vivió demasiado tiempo sin nadie cerca y ahora trataba de recuperar el tiempo perdido. Durante la noche, los niños durmieron en la habitación de huéspedes, calentitos y seguros. Linda se sentó cerca de la chimenea, sin poder pegar ojo. Steven tampoco durmió. Se quedó en silencio en la mecedora, mirando el fuego. Su presencia allí, tan cerca, traía un peso nuevo al rancho. Pero no era un peso malo. Era una extraña sensación de que ese lugar, antes frío y vacío, empezaba a respirar de nuevo. Nadie habló en esa madrugada, pero ambos sabían que después de esa noche, nada sería igual. A la mañana siguiente, el cielo despejó. El rancho estaba cubierto de barro, pero lo peor de la tormenta había pasado. Steven preparó pan y café para todos. Los niños, aún tímidos, empezaron a explorar rincones de la casa. Una de las niñas sacó un libro viejo de la estantería y lo abrió como si nunca hubiera visto uno. Linda agradeció con un leve gesto y Steven respondió con otro. Todo muy contenido, pero no frío. Era un intercambio de respeto, un tipo de comunicación que prescindía de palabras, y allí, en ese ambiente aún improvisado, comenzaba a nacer algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Los días siguientes, Steven no mencionó la cabaña, ni preguntó cuándo Linda y los niños pensaban irse. Tampoco impuso condiciones, solo siguió con su rutina, ahora con pasos más suaves por la casa. Los niños ayudaban en lo que podían, limpiando, recogiendo huevos, alimentando a los animales pequeños. Linda mantenía su disciplina habitual, despertando temprano y yendo directo a los establos, como si no quisiera abusar de la hospitalidad. Pero Steven notaba en su mirada una inquietud que no existía antes. Era como si luchara contra algo dentro de sí. Ella nunca pidió quedarse, ni una vez, y Steven tampoco la invitó claramente, pero ambos sabían que ella estaba poniendo a prueba los límites de ese refugio. Un día, mientras tendía ropa en un tendedero improvisado, Linda miró a Steven y por primera vez dijo algo que no era sobre el trabajo. Dijo en voz baja, «No quiero que pienses que estamos invadiendo tu vida». Steven solo respondió, «No, invadieron, solo entraron». La frase quedó flotando unos segundos y luego ella volvió a lo suyo como si nada se hubiera dicho. Pero ambos sabían que eso era el comienzo de algo. Linda, a pesar de la fuerza que mostraba, vivía con miedo. No era un miedo cualquiera, era miedo a apegarse, a depender, a ser juzgada. Había pasado por mucho, y cada gesto de bondad la incomodaba, como si fuera peligroso confiar. En las noches, cuando todos dormían, ella se quedaba despierta en silencio, mirando a sus hijos y preguntándose si hacía bien en quedarse. Tenía miedo de poner a todos en riesgo, miedo de que alguien descubriera dónde estaban, y más aún, miedo de que Steven terminara arrepintiéndose de haberlos acogido. Steven percibía esa tensión en el aire, aunque ella no decía nada. Sabía que Linda estaba dividida entre quedarse y huir, entre aceptar ayuda o preservar el poco control que sentía tener sobre su vida. Pero no quería presionarla. Solo mostraba, con pequeños actos, que el rancho era lo suficientemente grande para todos. Dejaba juguetes improvisados en el patio. Arregló la habitación donde dormían los niños. Empezó a plantar papas, pensando en el futuro. Eran gestos pequeños,
pero constantes que decían, pueden quedarse. Una tarde fría, mientras Linda limpiaba los arreos con las manos rojas de jabón, Steven entró al establo y sin rodeos dijo, no tienes que irte. Ella se detuvo un instante, pero no respondió. Quedó ahí, de espaldas, con el cuerpo inmóvil. Él continuó, no, es por lástima. Es porque este lugar los necesita tanto como ustedes lo necesitan a él. Linda respiró hondo y se dio vuelta despacio. No lloró, no sonrió, solo asintió con la cabeza, como quien entiende que llegó el momento de dejar de huir. Fue la conversación más corta y quizás la más importante de sus vidas. Esa noche, Linda no preparó la bolsa de ropa ni se quedó alerta cerca de la puerta. Por primera vez, dejó que sus hijos jugaran hasta tarde, con un pedazo de pan en la mano y risas suaves saliendo de la sala. Steven los observaba en silencio, con una mezcla de gratitud y sorpresa. El rancho, antes inmóvil, ahora respiraba vida, y aunque nadie lo dijera en voz alta, había una certeza en esa casa. Algo nuevo había comenzado. Los días después de esa corta conversación en el establo, Steven notó que la presencia de Linda y los niños ya formaba parte del paisaje. Era como si siempre hubieran estado allí, aunque él sabía que era reciente. Los niños aprendieron los nombres de los caballos, sabían dónde estaban las herramientas y empezaron a seguir a Steven con una confianza que él no conocía hacía mucho. A veces se sorprendía sonriendo solo, sin darse cuenta. Era una sonrisa leve, de alguien que sentía que la vida volvía, aunque no la hubiera pedido. Linda seguía reservada, pero había cambiado. Ahora cocinaba para todos, y aunque mantenía la mirada baja al servir, era evidente que empezaba a sentirse parte de algo. La rigidez de sus hombros ya no era la misma. Steven lo notaba en silencio. También veía que dormía mejor, que la tensión había disminuido y que los niños, ahora más limpios y bien alimentados, florecían. Era impresionante cómo un poco de paz podía transformar a un niño, y cómo eso lo afectaba a él. Pero la tranquilidad duró poco. Una mañana de domingo, cuando el sol apenas asomaba, Steven vio una silueta desconocida venir por el camino de tierra. Era un hombre alto, de sombrero oscuro y paso apresurado. Detrás, dos más a caballo. El corazón de Steven se apretó antes de saber por qué. Cuando la figura principal llegó a la puerta del rancho, desmontó con agresividad y gritó el nombre de Linda. Ella, que estaba en la cocina, dejó caer la taza que sostenía y palideció. El pasado, al fin, había encontrado el camino de regreso. El hombre se llamaba Raymond, ex esposo de Linda, un tipo que usaba la fuerza como argumento y la intimidación como lenguaje. Presentó documentos arrugados que, según él, probaban que tenía derecho legal sobre los niños. Steven tomó los papeles con calma, los leyó por encima y pronto se dio cuenta de que eran falsos. Pero Raymond no estaba allí para conversar. Estaba para recuperar lo que consideraba suyo. Los niños, asustados, se escondieron detrás de la madre. Linda temblaba, pero se puso delante con los brazos abiertos, como si sola pudiera contener la amenaza. Steven hizo lo que tenía que hacer. Se puso entre Raymond y Linda, sin levantar la voz, pero con la firmeza de quien ha perdido demasiado. «Para retroceder ahora», dijo que nadie saldría de allí por la fuerza. Raymond intentó empujarlo. Steven no retrocedió, lo empujó de vuelta. El enfrentamiento se volvió físico. Puñetazos, polvo, gritos. Los niños lloraban, Linda gritaba que pararan, pero ninguno escuchaba, hasta que el sonido de una escopeta cargando congeló todo. Era Jed, el vecino de Steven, parado en la puerta con el cañón apuntando directo a Raymond. «Este no es lugar para cobardes. Vete mientras puedas». Raymond miró a su alrededor, vio que no tenía apoyo y que sus hombres no estaban dispuestos a seguir.
murmuró amenazas y se fue escupiendo en el suelo, prometiendo volver con la ley. Steven lo observó desaparecer por el camino, con la respiración pesada y el cuerpo dolorido. Linda, en shock, abrazaba a sus hijos con fuerza desesperada. Nadie dijo nada por un tiempo. El rancho, de repente, volvió a estar en silencio, pero ahora era un silencio diferente, lleno de tensión y miedo. Steven sabía que eso no había terminado, pero también sabía que no permitiría que nadie tocara a esa familia. A la mañana siguiente, Steven fue a la ciudad. No contó nada a Linda, pero pasó horas en la oficina del alguacil, en el registro y luego en el almacén, intentando entender qué se podía hacer. Descubrió que Raymond ya había intentado recuperar la custodia antes, pero fue rechazado por mala conducta y abuso. Aún así, había resquicios. Los documentos que trajo eran falsificados, pero lo suficientemente convincentes para engañar a quien no quisiera profundizar. Steven sabía que tenía que actuar rápido. Al volver, trajo un abogado del condado vecino, un hombre callado pero serio, que prometió ayudar. Linda permaneció en silencio al ver al abogado, pero sus ojos mostraban miedo. Steven explicó todo con calma. Dijo que no era caridad ni lástima, solo era lo correcto. Por primera vez, Linda contó algo de lo que había pasado con Raymond. Dijo que huyó cuando él empezó a golpear a los niños, cuando se dio cuenta de que ya no podía proteger a nadie bajo el mismo techo. Dijo que caminó días a pie, durmiendo en graneros, comiendo lo que encontraba. No lloró. Contó todo como quien ya lloró demasiado y ahora solo quiere seguir adelante. El proceso fue más rápido de lo esperado, quizás por la participación del abogado o porque el juez que llevó el caso ya conocía el nombre de Raymond de otras audiencias. Aún así, el ambiente era tenso. El día de la audiencia, Linda usó un vestido sencillo prestado por una vecina. Los niños quedaron con Jed y Steven la acompañó al tribunal. Linda entró con la barbilla en alto, pero con las manos sudorosas. Raymond también estaba allí, vestido como un ciudadano respetable, con un abogado que parecía más interesado en el dinero que en la justicia. El juez era un hombre de ojos cansados y voz seca. Leyó los documentos en silencio, escuchó a ambas partes con indiferencia. Cuando Linda empezó a hablar, su voz salió firme, aunque temblorosa. Habló de las noches frías en el bosque, del miedo constante, del esfuerzo por mantener vivos a sus hijos. Dijo que nunca quiso depender de nadie, pero que encontró en el rancho de Steven un lugar donde los niños pudieron volver a ser niños. El juez no dijo nada, solo hizo anotaciones. Steven sintió el pecho apretarse. Todo parecía estar en manos de alguien que no conocía ni la mitad de la historia. Entonces sucedió una sorpresa. Esther, una señora mayor de la ciudad, apareció en la audiencia. Llegó caminando lento y con bastón golpeando el suelo. Dijo que quería testificar. El juez dudó, pero permitió. Esther contó que veía a Linda todos los días pasar por el camino con sus hijos, que la ayudó en silencio con comida y mantas. Dijo que vio, con sus propios ojos, a Raymond amenazando a Linda una tarde cuando intentaba sacar agua del pozo de la plaza. Contó cómo Steven acogió a esa familia sin nunca mostrarse por ello. Sus palabras, dichas con tanta calma, silenciaron la sala. Después del testimonio, el juez guardó silencio un rato, pidió un receso corto, volvió y dio la sentencia. La custodia de los niños quedaría con Linda, sin restricciones. Raymond no podría acercarse sin orden judicial. Linda lloró por primera vez desde que pisó el rancho. Steven, de pie a su lado, sostuvo su sombrero contra el pecho, sintiendo algo parecido a alivio y orgullo al mismo tiempo. La batalla estaba ganada, pero lo más importante era saber que esos niños ahora estaban, por fin, seguros. Legal, emocional y sobre todo, en 1900, casa.
El regreso al rancho fue silencioso, pero lleno de significado. Los niños corrieron hacia su madre apenas ella bajó del carruaje, y Linda los abrazó con fuerza, como queriendo dejar claro que nada los separaría jamás. Steven observaba desde lejos, con las manos en los bolsillos y el corazón lleno. No dijo nada, como siempre, pero su expresión era distinta. Había alivio, sí, pero también una sonrisa incipiente que ya no ocultaba tan bien. Con el tiempo, la rutina volvió a acomodarse, pero de un modo nuevo. Ahora había risas esparcidas por el rancho. Los días comenzaban con olor a pan en el horno, las voces de los niños jugando entre los galpones y la sensación de que ese lugar, antes tan solitario, finalmente había encontrado su razón de ser. Steven y Linda no hicieron ningún acuerdo formal. Ella simplemente se quedó, y cada día tenía más sentido que fuera así. El rancho ya no era solo suyo, y a él le gustaba eso. Linda, poco a poco, transformó la casa. Plantó hierbas en la ventana de la cocina, cosió cortinas simples, colgó un paño bordado con el nombre de cada niño cerca de la puerta de entrada. Steven no intervenía, pero notaba todo. Era como si cada detalle, por pequeño que fuera quitando poco a poco el peso de años de silencio que él llevaba. A veces encontraba juguetes improvisados en el granero, otras escuchaba a una de las niñas cantar bajito en el corral. Ese sonido, que antes habría sido extraño allí, ahora parecía justo lo que siempre faltó. Una tarde, una carreta con 2 hermanos huérfanos llegó a la puerta. La historia era triste y conocida allí. Los padres murieron de fiebre y nadie quiso quedarse con los niños. Linda recibió la noticia con la mirada baja y un suspiro contenido. Steven preguntó solo, ¿hay espacio para 2 más? Ella respondió con una mirada firme. No hizo falta palabra. Se quedaron. Así era como funcionaba ahora. Los niños parecían encontrar a Linda como si supieran que allí estaban seguros. Y ella, sin prometer nada, acogía a cada uno como si ya fuera familia. Con el pasar de los meses, otras historias se repitieron. Un niño con discapacidad fue dejado en el porche de la iglesia y terminó en el rancho. Una niña pelirroja, muda de nacimiento, fue traída por una de las hermanas de Jed. Ninguno fue rechazado. Steven amplió las habitaciones, reforzó los techos, compró más mantas y utensilios. Trabajó doble, pero nunca se quejó. Cada niño nuevo parecía despertar en él algo que había estado dormido demasiado tiempo. Era como si reparara una vida entera de pérdidas con cada acto de cuidado. Linda y Steven nunca necesitaron etiquetas. Nunca hablaron de matrimonio, compromiso o papeles firmados. Vivían en el mismo espacio, compartían la misma carga y cuidaban a los mismos hijos, aunque no todos fueran de sangre. Por las noches se sentaban juntos junto a la chimenea. A veces hablaban del día, otras solo se quedaban en silencio mirando el fuego, pero era un silencio liviano, de esos que no necesitan explicación. Quien veía desde afuera quizás no entendía, pero quien vivía allí sabía. Eso era familia, en el sentido más verdadero. El rancho Callahan, que un día fue conocido por soledad y silencio, pasó a ser reconocido por otra razón. La gente empezó a comentar que allí vivía un hombre que recibía niños como si fueran suyos. No había publicidad, ni carteles, ni discursos. Era de boca en boca, de ese tipo que se esparce cuando algo verdadero pasa. Jed, el vecino, hablaba con orgullo en la ciudad. La maestra de la escuela rural dijo que nunca vio niños tan bien cuidados llegar con tanto atraso en la escritura y en pocos meses igualar a los demás. Había algo especial en ese lugar. Steven nunca se preocupó por lo que decían. Seguía despertando temprano, alimentando a los caballos, cuidando las cercas y apretando los tornillos de las puertas con la misma rutina de siempre. Pero ahora había manos pequeñas ayudando,
voces llamándolo tío o incluso papá, aunque él nunca lo pidió. A veces se sorprendía mirando a un grupo de niños jugando en el pasto y sentía algo apretar el pecho. No era tristeza, era un reconocimiento silencioso de que la vida, de alguna forma, había vuelto. Y había vuelto diferente, mejor. Linda seguía igual, firme, discreta, observadora, pero ahora a veces sonreía de verdad. Cuando se sentaba en el escalón del porche al final del día, con los niños apoyados en sus piernas, dejaba que el cuerpo se relajara. Steven observaba eso con respeto. Sabía que ella aún cargaba mucho por dentro, pero allí, en ese rancho, encontró espacio para respirar. A veces intercambiaban miradas en medio de un día común, en el corral, en la cocina, en la huerta, y esa mirada era suficiente. Ninguno necesitaba decir que se amaban. Ese lugar, esas personas, esas elecciones, ya lo decían por ellos. Una mañana de primavera, Steven encontró una carta debajo de una piedra en la entrada de la propiedad. Era de una joven mujer que decía no poder criar a su hijo recién nacido. No había nombre, solo una petición de perdón y la esperanza de que allí el niño tuviera una mejor vida. Steven leyó la carta despacio, la dobló y la guardó en el bolsillo. Cuando entró a la casa con el bebé en brazos, Linda ni preguntó. Tomó una manta limpia, preparó leche tibia y se sentó con el niño como si ya fuera suyo. Esa era la respuesta silenciosa que Steven más admiraba en ella. Nunca preguntaba por qué, solo ¿qué hay que hacer? Con el tiempo, otras personas comenzaron a ayudar. El herrero de la ciudad donaba herramientas, la costurera, ropa. Un agricultor vecino ofreció parte de su cosecha sin pedir nada a cambio. Steven no entendía mucho eso. No estaba acostumbrado a recibir, pero aceptó. Y cada vez que alguien ayudaba, recordaba el día que dejó los guantes en el establo sin esperar nada. Tal vez la generosidad era eso, una cadena que empieza con un gesto simple y se extiende sin que nos demos cuenta. Una vez, una de las niñas preguntó ¿por qué no tenían un cartel en la entrada con el nombre de la casa? Steven, parado con las manos sucias de tierra, pensó unos segundos y respondió, porque quien tiene que llegar aquí, encuentra el camino. Linda escuchó la respuesta desde el porche y asintió levemente, como si eso fuera justo. Esa tierra, antes marcada por pérdidas y silencio, ahora era un hogar vivo, lleno de historias que nadie tuvo que inventar. Todo allí era real, nacido de decisiones difíciles, dolores superados y un amor que no necesitaba explicaciones. Con el pasar de los años, el rancho se transformó en un punto de referencia. No era grande ni rico, pero era estable, y más que eso, confiable. Los niños que llegaron sin saber lo que era seguridad, crecieron con valores sólidos. Aprendieron a respetar el tiempo de las cosas, a cuidar lo frágil y a agradecer lo simple. Steven y Linda nunca enseñaron con discursos. Enseñaban con rutina, presencia y paciencia. La educación allí era con ejemplos. Uno de los chicos mayores, al cumplir 15 años, decidió ir a trabajar a otra granja, pero volvió 2 años después. Dijo que afuera el mundo era ruidoso y apresurado y que solo allí se sentía completo. Steven escuchó sin decir mucho. Solo puso un plato más en la mesa esa noche. Linda sirvió sopa como siempre con la misma mano firme. Nadie hizo escándalo. Así funcionaba. La gente se iba, volvía, se sentía libre, pero sabía dónde pertenecía el corazón. Eso, por sí solo, decía todo. Hubo momentos difíciles también. Un invierno muy frío trajo enfermedad, y una niña estuvo entre la vida y la muerte por días. Steven se quedó al lado de su cama toda la noche, humedeciendo sus labios con agua y sosteniendo su mano. Linda cocinaba caldos y cantaba bajito en el cuarto de al lado, tratando de mantener calmados a los otros niños. Cuando la niña mejoró,
Steven no celebró en voz alta. Solo se sentó en el porche, miró el cielo y respiró hondo. A veces, vivir era solo eso, seguir haciendo lo correcto, aunque pareciera que nada estaba bajo control. En esos detalles, la vida mostraba que estaba sucediendo. La primera vez que un niño dijo gracias sin que se lo enseñaran. El día que Linda se dejó fotografiar con todos alrededor sin apartar la mirada. El momento en que Steven vio su propio reflejo en uno de los niños más terco y entendió que estaba dejando algo de sí allí. Pequeñas señales de que, aunque no planearon nada, habían construido algo que duraría más que cualquier cerca o techo. Un día, un periodista de la ciudad grande apareció queriendo escribir un reportaje sobre el rancho que acogía a niños olvidados. Steven no quiso dar entrevista, dijo que no era obra ni institución, solo una casa con gente dentro. El periodista insistió, pero Linda fue firme. No estamos aquí para mostrar nada, estamos aquí para vivir. Se fue con poco material, pero escribió igual. Cuando el texto salió en el periódico, Steven lo leyó en silencio, sentado en el mismo banco donde tomaba café cada mañana. Al final del texto, publicaron una frase suya: no salvamos a nadie, solo damos espacio para que florezcan. La frase repercutió más de lo que él quería, pero en el fondo sabía que era verdad. Ninguno de esos niños había sido rescatado como en historias grandiosas. Solo habían encontrado un lugar donde no tenían que fingir fuerza todo el tiempo, donde podían ser niños, donde podían ser vistos. Steven y Linda nunca buscaron reconocimiento, pero si había una lección en ese camino, quizás era esa. Cuando alguien elige cuidar, aunque sea en silencio, aunque no sepa cómo, el mundo a su alrededor empieza a cambiar también, un gesto a la vez. Con el tiempo, el cabello de Steven se volvió más blanco y sus pasos un poco más lentos. Pero su rutina no cambió mucho. Todavía se despertaba antes del sol, hacía café para todos, arreglaba los arreos con el mismo cuidado. Solo que ahora siempre había alguien a su lado. Un hijo mayor, un nieto de corazón, un niño nuevo queriendo aprender. Ya no hacía todo solo, y eso, para quien vivió años en silencio, era quizás la mayor victoria de todas. Linda también cambió con los años. Sus manos siguieron firmes, pero sus ojos se suavizaron. Aprendió a confiar, aunque le costó. Aprendió que aceptar ayuda no era señal de debilidad, y que construir una familia no dependía de sangre ni de papeles firmados. A veces, al mirar el campo al atardecer, con los niños corriendo atrás, sonreía de esa manera que solo quien ha sobrevivido sabe sonreír, con gratitud silenciosa. Los niños que pasaron por el rancho crecieron, cada uno con su historia. Algunos siguieron la vida en otras ciudades, otros se quedaron cerca. Todos, sin excepción, llevaban consigo algo de ese lugar: respeto por el tiempo, valor por lo simple y la certeza de que habían pertenecido a un verdadero hogar. Steven y Linda nunca pidieron gratitud, pero la recibían, sin saberlo, en su forma más pura: la continuidad. Era como si cada gesto suyo hubiera dejado semillas esparcidas por el mundo. Una tarde cálida de otoño, una de las niñas, ya adolescente, preguntó a Steven si se arrepentía de haber abierto espacio para tanta gente. Él se detuvo, miró el campo dorado y dijo: si hubiera seguido solo, creo que el rancho habría sobrevivido. Pero yo no. La niña no respondió, solo sonrió. Era la primera vez que oía al viejo hablar así, pero ahí estaba la verdad. El rancho había dejado de ser solo tierra. Se había convertido en gente, en historia. Steven y Linda envejecieron juntos sin ceremonias. Nunca hicieron fiesta, nunca firmaron papeles, pero todos sabían, eran compañeros, compartían todo, el peso y la paz. Cuando Steven enfermó, fue Linda quien lo cuidó, sin dramas, sin lágrimas en público,
pero con una constancia que solo quien ama de verdad puede mantener. Él se fue una mañana silenciosa, con el rostro sereno y uno de los niños sosteniendo su mano. No hubo despedidas largas, simplemente se fue, como quien cumplió lo que vino a hacer. El entierro fue sencillo, en un pequeño terreno detrás del rancho, cerca de la higuera donde los niños solían jugar. No hubo discursos, solo unas palabras bajas, una oración breve y un silencio respetuoso. Linda se quedó ahí más tiempo que todos, sentada en la hierba, mirando la tierra recién cubierta. Nadie la apuró, nadie intentó consolarla con frases hechas. Todos sabían que eso no era el fin de una vida, sino la continuidad de un legado. Después de ese día, el rancho siguió. Linda continuó con el trabajo. Los niños siguieron llegando. El tiempo pasó, como siempre pasa, pero algo permaneció firme. El espíritu de ese lugar, la certeza de que incluso en un rincón aislado de Wyoming era posible construir algo más grande que el dolor, más grande que el miedo, algo llamado hogar. Y cada vez que un niño cruzaba esa puerta, el antiguo silencio del rancho se rompía con risas. Y en el fondo, era como si Steven todavía estuviera allí, sonriendo con los ojos. Porque al final, esa historia no era sobre salvar a nadie. Era sobre elegir quedarse, elegir cuidar, elegir amar, aunque todo parezca estar en contra. Y por eso, hasta hoy, quien escucha hablar del rancho Callahan, sabe, ese lugar no nació de una gran idea. Nació de una necesidad real, de un corazón roto que decidió no cerrar las puertas, y por haber tomado esa elección simple, todo cambió.